Nunca pensé que un lugar tan insignificante en el mapa pudiera albergar una historia tan macabra. Todo comenzó cuando mi equipo de exploración y yo decidimos visitar una fábrica textil abandonada en las afueras de la ciudad. Era famosa por su trágico cierre en los años 70 tras un misterioso accidente laboral. Según los rumores locales, las máquinas cobraron vida y mutilaron a los trabajadores. Por supuesto, no creímos ni una palabra. Pero esa noche, todo cambió. Llegamos justo antes del anochecer. El edificio era imponente, una mole de ladrillo rojo cubierto de grafitis y ventanas rotas. El silencio del lugar era sobrecogedor, interrumpido solo por el viento que hacía crujir las puertas oxidadas. Nos preparamos con linternas, cámaras y máscaras, porque el aire olía a polvo viejo y humedad. La entrada principal estaba parcialmente bloqueada por escombros, pero conseguimos pasar. Al cruzar el umbral, el primer detalle que llamó mi atención fueron las telarañas. Cubrían todo, desde las antiguas máquinas de coser hasta las paredes desconchadas. Era como si el tiempo hubiera tejido su propia red, atrapando cada rincón del lugar. El ambiente era frío, más frío de lo que debería ser. Encendimos nuestras linternas, y el haz de luz reveló filas de máquinas alineadas como soldados olvidados en un campo de batalla. Había decenas de ellas, cubiertas de polvo, pero increíblemente bien conservadas, como si alguien las hubiera dejado allí para regresar en cualquier momento. Uno de mis compañeros, Luis, bromeó: ¿creen que estas cosas aún funcionan? Justo en ese momento, escuchamos un sonido. Un chirrido metálico que resonó desde el fondo de la sala. Nos quedamos en silencio, nuestros ojos recorriendo cada sombra. Luis rió nervioso. Seguro fue el viento, ¿no? Pero yo sabía que no era el viento. Avanzamos con cautela. Cada paso que dábamos sobre el suelo de madera provocaba un crujido que parecía un grito en la oscuridad. De repente, mi linterna iluminó algo extraño, una pila de telas. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que eran muñecos. O, mejor dicho, intentos de muñecos. Tenían formas grotescas, como si alguien los hubiera cosido con prisa, dejando las extremidades desproporcionadas y las caras incompletas. Uno de ellos tenía algo parecido a un rostro, pero estaba mal bordado, con ojos que parecían mirarnos fijamente. Encontramos un escritorio con papeles amarillentos. Al leerlos, descubrimos notas inquietantes. Mencionaban algo llamado hilos encantados. Según los escritos, esos hilos estaban diseñados para dar vida a las creaciones de la fábrica. Uno de los textos decía: el hilo lleva su energía. Cada puntada es una parte de su alma. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Era solo una metáfora? Decidimos seguir explorando. Fue entonces cuando notamos una puerta en el suelo, oculta bajo una manta de polvo. Era una trampilla que llevaba a un sótano. Luis fue el primero en bajar, seguido por el resto. Yo me quedé atrás, iluminando con mi linterna para asegurarme de que todos estuvieran bien. El sótano era diferente. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera estado arañándolas. En el centro de la habitación había más muñecos, pero estos estaban aún más incompletos. Había piernas sin torso, brazos cosidos al revés y cabezas colgando de hilos. Lo peor era que algunos parecían moverse ligeramente con la brisa, aunque no había viento allí abajo. De repente, se escuchó un clic. Una de las máquinas en el piso superior se encendió. El sonido de las agujas perforando tela llenó el lugar. Corrimos escaleras arriba, pero lo que vimos nos dejó paralizados. Varias máquinas estaban funcionando. Sus agujas se movían con una precisión aterradora, aunque no había nadie operándolas. Luis susurró: ¿qué demonios está pasando? Y entonces lo vimos. Una de las máquinas, al fondo, tenía algo diferente. Parecía viva. Me acerqué, y lo que vi aún me persigue en mis pesadillas. En el mecanismo, justo donde las agujas se entrelazaban, había algo que parecía un rostro humano. No estaba completo, pero sus ojos se movían, siguiéndome. Era como si estuviera atrapado, gritando en silencio. «Salgamos de aquí», gritó Laura, nuestra compañera. De repente, las luces parpadearon y las máquinas comenzaron a vibrar violentamente. El sonido era ensordecedor, como un coro mecánico que se alzaba en la oscuridad. Luis tropezó y cayó al suelo mientras las agujas de una máquina se movían hacia él como si tuvieran voluntad propia. Lo jalamos justo a tiempo y corrimos hacia la salida.
Cuando finalmente salimos al exterior, el silencio nos golpeó como una bofetada. Miramos hacia atrás y vimos las ventanas de la fábrica iluminadas por un tenue resplandor, como si las máquinas aún estuvieran trabajando. Nadie dijo una palabra mientras nos alejábamos. Esa noche, revisé el video que grabamos. En una de las tomas, justo antes de que escapáramos, se ve claramente el rostro en la máquina. Y por un instante, juro que sus labios se movieron. Decían, ayúdenme. Nunca volvimos a ese lugar. Y no creo que lo hagamos jamás. Siempre he sentido una extraña fascinación por los lugares abandonados, especialmente aquellos envueltos en misterio y tragedia. Por eso, cuando escuché la historia de la planta de alimentos enlatados que cerró tras el escándalo de los rastros de ADN humano en sus productos, no pude resistirme. Decidí ir solo, armado con mi cámara, una linterna y un par de baterías extras. No estaba preparado para lo que encontraría. Llegué al anochecer, justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse. El edificio estaba cubierto de grafitis y rodeado por un silencio que parecía absorber todo sonido. La fachada aún mostraba el nombre desgastado de la compañía, y en el suelo había latas oxidadas esparcidas como si alguien las hubiera dejado caer a propósito. Cuando empujé la puerta principal, un fuerte chirrido resonó, casi como un grito. Ese fue mi primer aviso de que algo no estaba bien. El interior estaba congelado en el tiempo. Las máquinas de procesamiento aún estaban allí, cubiertas de polvo y telarañas, como si alguien hubiera apagado los interruptores y salido corriendo. Al iluminar con mi linterna, descubrí etiquetas descoloridas de los productos que solían fabricarse allí. Algunas decían 100% natural, y otras, más irónicas, cuidado y calidad en cada lata. No pude evitar sentir un escalofrío al pensar en lo que esas palabras significaban realmente. Mientras exploraba, llegué a una zona de cámaras de refrigeración. Las puertas metálicas estaban abiertas, pero el aire aún se sentía húmedo y helado, como si el frío nunca hubiera abandonado ese lugar. Al iluminar el interior de una de las cámaras, vi algo que me detuvo en seco, huellas ensangrentadas en el suelo, frescas, como si alguien las hubiera dejado recientemente. Me agaché para inspeccionarlas y sentí el aire cargado de un olor metálico y dulzón. No podía explicarlo, pero esas huellas parecían demasiado perfectas, como si alguien las hubiera puesto ahí a propósito. Entonces lo escuché. Primero, fue un cuchicheo suave, apenas un murmullo. Me quedé inmóvil, tratando de identificar de dónde venía. Pero antes de que pudiera procesarlo, se transformó en una risa apagada, como si varias personas estuvieran escondidas, observándome y burlándose. Giré la linterna rápidamente hacia las calderas al fondo del pasillo. Allí estaban, sombras moviéndose entre las tuberías, demasiado grandes para ser ratas, demasiado rápidas para ser humanas. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero algo me empujaba a seguir explorando. Llegué a una sala que parecía ser el corazón de la planta, la zona de procesamiento principal. Había grandes calderas alineadas, enormes conductos que llevaban los restos de alimentos a lo que asumí eran trituradoras industriales. Todo estaba cubierto de una sustancia negra y pegajosa que hacía que el aire fuera difícil de respirar. Al iluminar uno de los conductos, noté algo que me hizo retroceder. Era un mechón de cabello, atrapado en el borde metálico como si alguien hubiera sido arrastrado dentro. Tragué saliva y aparté la mirada. Entonces lo vi. En una esquina, detrás de una pila de cajas descompuestas, había una puerta de metal parcialmente oculta. Estaba oxidada, pero al acercarme noté que tenía marcas recientes, como si alguien la hubiera abierto hace poco. La empujé con fuerza, y al hacerlo, revelé un estrecho túnel que descendía en espiral. Cada fibra de mi ser me gritaba que me diera la vuelta, pero no podía. Algo me atraía hacia abajo. El túnel era sofocante. Las paredes de concreto estaban húmedas y el olor a descomposición se hacía más intenso a medida que bajaba. Finalmente, llegué a lo que solo puedo describir como una morgue improvisada. Había camillas oxidadas, mesas llenas de herramientas quirúrgicas cubiertas de óxido, y lo peor de todo, cuerpos. O lo que quedaba de ellos. Estaban amontonados en un rincón, algunos desmembrados, otros envueltos en plásticos similares a los que se usan para empaquetar carne. Mi estómago se revolvió y tuve que cubrirme la boca para no vomitar. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Al girar, mi linterna iluminó algo que casi me hace soltarla.
Era una figura humana, pero su piel estaba cubierta de cicatrices y marcas como si hubiera sido cosida con prisa. Sus ojos, hundidos y oscuros, me miraban fijamente mientras se acercaba lentamente. Retrocedí, pero tropecé con una de las mesas y caí al suelo. La figura comenzó a avanzar más rápido, y fue entonces cuando vi que llevaba un cuchillo grande en una mano. Sin pensarlo, me levanté y corrí. Subí por el túnel tan rápido como mis piernas me lo permitieron, sintiendo su respiración detrás de mí. Llegué a la planta principal y corrí hacia la salida, sin atreverme a mirar atrás. Al llegar al exterior, la puerta se cerró de golpe detrás de mí y el sonido reverberó en el aire frío de la noche. Nunca volví a esa planta. Pero aún tengo las grabaciones. En una de ellas, al pasar frente a una de las calderas, se puede ver claramente una mano humana que sobresale por un instante antes de desaparecer. Desde esa noche, he soñado con los cuchicheos, las risas y esa figura que me siguió. Y lo peor es que, a veces, siento que todavía está buscándome. Siempre me ha atraído lo misterioso, y cuando escuché la leyenda de la Boca del Diablo, una fábrica de ladrillos abandonada envuelta en desapariciones y rumores oscuros, no pude resistirme. Junto a mi equipo de exploradores, decidimos ir de noche, cuando, según los relatos, el lugar cobraba vida. Éramos 5, Marcos, el líder, Ana, que documentaba todo con su cámara, Luis, nuestro bromista habitual, Carla, la más sensible del grupo, y yo, quien narraría nuestra experiencia. Llegamos alrededor de las 10 de la noche. Desde el exterior, la fábrica era una silueta imponente contra el cielo oscuro. Los grandes hornos de ladrillo sobresalían como torres fantasmas y la estructura parecía vigilar silenciosamente nuestra llegada. La luna apenas iluminaba el camino y el aire tenía un olor extraño, como a ceniza húmeda. Marcos fue el primero en cruzar el oxidado portón de entrada. Dentro, el lugar estaba cubierto de polvo, pero no como el de un edificio abandonado corriente. Era más fino, como cenizas flotando en el aire, haciendo que cada respiración se sintiera pesada. Encendimos nuestras linternas y avanzamos por el amplio salón principal. Las máquinas de fabricación de ladrillos estaban corroídas y los moldes de arcilla permanecían apilados como si los trabajadores hubieran abandonado todo de repente. Todo estaba inusualmente tranquilo. Demasiado tranquilo. Entonces, Ana rompió el silencio. Hay algo escrito en esa pared. Nos acercamos. Las palabras estaban talladas en el ladrillo, de forma burda pero perfectamente legibles: no enciendas el fuego. Luis rió nervioso. ¿Creen que alguien dejó esto para asustarnos? Marcos frunció el ceño. No importa quién lo dejó. Seguimos adelante. Mientras caminábamos, Carla comenzó a quejarse de que sentía un calor extraño. Al principio, no le dimos importancia. Pero luego todos lo notamos, la temperatura estaba aumentando inexplicablemente, como si nos acercáramos a una enorme fuente de calor, aunque los hornos llevaban décadas apagados. Intentamos ignorarlo y continuamos explorando, aunque el ambiente comenzaba a sentirse cada vez más opresivo. Llegamos a un pasillo estrecho que conducía a los hornos principales. Allí vimos más mensajes tallados en las paredes: no mires atrás y ellos están aquí. Luis bromeó, pero su risa era forzada. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Los fantasmas de los ladrillos? Nadie respondió. De repente, Carla se estremeció y dejó escapar un grito ahogado. Algo me tocó. Todos nos detuvimos. Iluminamos el lugar con nuestras linternas, pero no había nada ni nadie. Luis intentó calmarla, pero ella insistía en que algo invisible le había rozado el brazo. A medida que avanzábamos, los pasillos se hacían más angostos y el calor era sofocante. Llegamos a la sala de los hornos, el corazón de la fábrica. Allí estaban 3 enormes hornos de ladrillo, colosales y silenciosos, como si esperaran algo. Ana apuntó su cámara hacia uno de los hornos y de repente se detuvo en seco. ¿Ven eso? Nos acercamos, y lo que vimos nos dejó helados. Aunque el horno llevaba décadas fuera de uso, sus paredes estaban calientes al tacto. Pero lo peor era el sonido. Desde el interior del horno se escuchaban gritos. No eran gritos de animales ni ruidos mecánicos, sino gritos humanos, lejanos, como si alguien estuviera atrapado allí dentro. Luis se acercó más, intentando mirar por la abertura. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Antes de que pudiéramos detenerlo,
un golpe fuerte resonó desde dentro, haciendo que todos retrocediéramos aterrados. Carla comenzó a llorar. «Tenemos que irnos. Esto no está bien». Marcos intentó mantener la calma. «Solo es un eco, algo residual. Vamos a terminar de grabar y nos vamos». Pero en ese momento, todo cambió. La fábrica empezó a vibrar ligeramente, como si el edificio estuviera vivo. Primero fueron las máquinas, que parecían moverse solas. Luego, los ladrillos de las paredes comenzaron a crujir y a caer en pedazos. Era como si algo estuviera despertando. «¡Corran!», gritó Marcos. Mientras corríamos de vuelta por los pasillos, sentí que algo nos seguía. Era como si una presencia invisible estuviera justo detrás de nosotros, rozándonos con cada paso. No me atreví a mirar atrás, recordando el mensaje en la pared. Pero escuché un susurro junto a mi oído, suave pero claro: «¿Por qué te vas?». Finalmente, llegamos al portón de entrada. Marcos lo empujó con fuerza, y salimos tambaleándonos al aire frío de la noche. Cuando me giré para ver la fábrica por última vez, vi algo que me dejó sin aliento. En la entrada de uno de los hornos, una figura oscura nos observaba. No tenía rostro, pero su silueta parecía retorcida, como si estuviera hecha de sombras y cenizas. Nos alejamos lo más rápido que pudimos, y desde entonces, ninguno de nosotros ha vuelto a ese lugar. Lo peor es que, a veces, en mis sueños, escucho los mismos gritos lejanos y siento el calor sofocante del horno. Y siempre está esa voz susurrando: «Vuelve. No hemos terminado». Siempre habíamos oído historias sobre la fábrica de químicos abandonada en las afueras del pueblo. Cerrada desde los años 80 tras una serie de explosiones y muertes inexplicables, el lugar estaba envuelto en misterio. Los lugareños hablaban de un guardián, una criatura deformada por los efectos de los químicos, que vagaba por las instalaciones. Para algunos era una leyenda urbana, pero para nosotros, exploradores ávidos de lo desconocido, era un desafío. Llegamos al lugar al caer la noche, equipados con linternas, cámaras y máscaras de gas. Desde la entrada, el aire era pesado, cargado de un olor químico que picaba en la garganta incluso a través de los filtros. Las puertas metálicas estaban parcialmente abiertas, cubiertas de óxido, como si alguien hubiera intentado entrar o salir hace mucho tiempo. El interior era un caos. El suelo estaba cubierto de escombros, cristales rotos y manchas oscuras que parecían quemaduras. Tamices gigantes y conductos corroídos se alzaban como esqueletos industriales. Nuestro primer hallazgo fueron tambores de químicos esparcidos por todo el lugar. Sus etiquetas de advertencia estaban desgastadas, pero algunos símbolos aún eran visibles, calaveras y señales de peligro biológico que no inspiraban confianza. Marcos, el líder del grupo, señaló una esquina donde uno de los tambores parecía haberse derramado. El líquido, aún viscoso después de décadas, brillaba con un color extraño bajo nuestras linternas, como si tuviera vida propia. Ana, que grababa todo con su cámara, murmuró: «Esto no debería estar aquí después de tanto tiempo. Es como si nunca se hubiera secado». Luis, siempre el bromista del grupo, bromeó: «Tal vez el guardián lo está cuidando». Su risa murió rápidamente cuando escuchamos algo. Pasos. Lentamente, resonaban en la distancia, pesados, como si algo grande estuviera caminando entre los restos. Apagamos nuestras linternas por instinto, quedándonos en la oscuridad mientras tratábamos de identificar de dónde venía el sonido. No se escuchaba nada más que nuestra respiración controlada por las máscaras. Después de unos minutos que parecieron horas, seguimos adelante. Los pasillos estaban cubiertos de un extraño moho verde que parecía latir, como si estuviera respirando. Cada paso que dábamos levantaba una nube de polvo, y el ambiente se volvía más claustrofóbico. Llegamos a una sala grande, posiblemente el área de mezclas. Había tubos y válvulas que colgaban como tentáculos metálicos. Aquí fue donde vimos algo que nos heló la sangre, un rastro de huellas, grandes y deformes, que conducían hacia otro pasillo oscuro. Carla, que solía ser la más valiente, susurró: «¿Qué pudo haber dejado esto?». Marcos señaló con su linterna y nos guió hacia la sala de control, un espacio donde los supervisores probablemente monitoreaban las operaciones de la fábrica. La puerta estaba cerrada, pero un golpe fuerte la abrió. Adentro, el aire era aún más pesado, y el polvo flotaba en haces de luz provenientes de una ventana rota. Las consolas estaban oxidadas, y las pantallas de los monitores estaban cubiertas de grietas.
Pero lo que captó nuestra atención fue un viejo reproductor de video conectado a una pantalla parcialmente funcional. Marcos, con algo de duda, presionó el botón de reproducción. Lo que vimos en la pantalla era espeluznante. El video mostraba imágenes granulosas de hombres y mujeres en camillas, sujetos con correas. Una voz en off, distorsionada, explicaba los resultados preliminares de un experimento químico. Las imágenes cambiaron, mostrando a personas que sufrían mutaciones grotescas. Brazos que crecían desproporcionadamente, rostros que se desfiguraban como si estuvieran derritiéndose y piel que burbujeaba como agua hirviendo. De repente, las imágenes comenzaron a cortarse. En el último fragmento, se veía a una figura en una esquina oscura, inmóvil, mientras los científicos discutían frenéticamente fuera de cuadro. Entonces, la figura en el video se movió, lentamente, y un grito desgarrador rompió el silencio. La pantalla se apagó abruptamente. Antes de que pudiéramos reaccionar, el sonido de pasos pesados volvió, pero esta vez estaba mucho más cerca. Ana apuntó su cámara hacia el pasillo, y lo vimos. Una figura enorme, encorvada, caminaba hacia nosotros. Su piel estaba deformada, cubierta de cicatrices y manchas que brillaban como si fueran químicas. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, brillaban con un tenue color amarillento. «¡Corran!», gritó Marcos. Nos apresuramos a salir de la sala de control. Los pasos del guardián resonaban detrás de nosotros, cada vez más cerca. En un momento, sentí que algo rozaba mi hombro, pero no me atreví a mirar atrás. Pasamos por los tambores de químicos y los pasillos mohosos mientras el edificio comenzaba a temblar, como si estuviera a punto de colapsar. Finalmente, llegamos a la salida y nos lanzamos fuera de la fábrica. Cuando nos giramos para ver, la figura estaba de pie en la entrada, mirándonos. No nos siguió, pero se quedó allí, inmóvil, como si estuviera asegurándose de que nos fuéramos. Esa fue la última vez que intentamos explorar un lugar como ese. Aunque escapamos, cada uno de nosotros llevaba algo más que recuerdos, pesadillas recurrentes de ese guardián y la sensación persistente de que, en algún momento, volveremos a escucharlo caminar tras nosotros.